11:43 AM, 19 de diciembre del año 2024. Voy a hablar en estas horas del mediodía acerca de uno de los temas más importantes que pueda llegar a tener la comprensión humana con respecto al cielo. Para ello hay que abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Isaías, el capítulo 55, el versículo 8 y el versículo 9, y encontramos lo siguiente: porque mis pensamientos son vuestros pensamientos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis caminos más que vuestros pensamientos. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, declares the Lord. For has the heaven higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Es imposible para el hombre pensar en una línea recta que nunca empieza ni termina. En la era tecnológica hay algunos que saben explicar cada uno de los componentes que tiene la tecnología para poder argumentar existencias o mutaciones. A partir de ese estudio de las sustancias de la tecnología, es que piensan que pueden estar en la línea recta de la infinitud. En teología nos encontramos con la verdadera esencia de la creación, y cuando el Padre se revela en plenitud, dice que los pensamientos, tanto del hombre como de los visitantes infinitos, no son igual al Padre. Infinito o infinitud de Dios significa la ausencia de límite y plenitud de perfección. No podemos poner una línea y seguir esa línea y esa línea termina y ahí lo encontramos. No podemos seguirlo y hallarlo. La infinitud significa la ausencia de límite y la plenitud de perfección. Dios posee la actualidad de todo ser, existe sin limitación. Lo que estoy hablando es algo muy, pero muy importante en materia de responsabilidad en el dominio de las palabras y en la aplicación, ya que nos encontramos en décadas y años de que han abusado de la naturaleza, de la esencia de aquel que no tuvo comienzo ni tendrá fin, de la frontera de mi subcontinente y continente e intercontinente, y escondidos en el espíritu de los muchachos que terminaban teología. La infinitud de Dios significa la ausencia de límite y plenitud de perfección. Podemos saberlo, podemos creerlo, debemos intentar entenderlo, pero no se puede abusar de la ciencia teológica. Dios posee la actualidad de todo ser, existe sin limitación. Cuando pensamos no solamente en realidades físicas, concretas, abstractas,
estamos limitados por el espacio físico en el cual habitamos, pero Dios se extiende sin límites en el espacio. Es la única autoridad sobre el infinito. Es un adjetivo que es la esencia de su poder creador. No es posible la existencia para la autoabusación. ¿Qué es lo que dicen los infinitos? Nosotros lo conocimos, nosotros estuvimos con él. Otros quieren sentirse misioneros en las puntas del infinito, pero llega un momento donde reconocen que no hay vida, no hay autoabastecimiento, y que quieren carnes, y abusan del milagro de la existencia al haber estado al lado del Padre. Los infinitos vuelven a manos del Padre por autoabusación y consumo de carnes, por milagros errados, falsos milagros, en los cuales hemos perdido la raza humana toda. Pero viajaron bien, comieron bien, presentaron los documentos ante la Policía Federal, dejaron todo en orden en la casa. No es posible seguir con los autoabusivos que se aprovechan del espíritu del infinito creador como materia y espíritu, y a partir de allí quieren hacer una secuencia de permanencia en el mundo. No es la naturaleza del Padre el abuso, la ilibertad, el consumo de aquello que no existió como creación. No está dentro del esquema del canon natural. Infinitos, ocupados y cómplices en el mundo. El Padre no ha recibido de nadie el infinito y nunca pensó en perderlo. Qué interesante lo que nos habla un autor de antropología teológica, un cristiano aplicado en el tema. La seidad. La seidad es aquello que nunca, la existencia no es recibida por una esencia. Es un acto puro del ser que posee, de manera inminente, toda perfección sin límite alguno. Llegan las señales del catolicismo donde inmediatamente empiezan siempre, nunca, siempre. Administraron con el infinito la carne femenina y era un punto de extorsión de sí o no. Se la damos, no se la damos. La va a tener, no la va a tener. Siempre pensando en la edad. La seidad teológicamente es que Dios no ha recibido de nadie el infinito, porque nunca pensó en perderlo. Su espíritu va más allá de lo que el límite humano pueda llegar a creer o entender. No es que heredó, no es que firmó, está antes de la tinta, antes de la existencia, en lo cual la mente no llega a poder entender ese comienzo y ese fin. No es una existencia recibida por una esencia, es un acto puro del ser que posee de manera inminente toda perfección, sin límite alguno. Resulta ser que en esta realidad cosmológica, en los cuales nos toca vivir diariamente con sujetos que vienen de direcciones no registrables en el registro civil,
Dios en su grandeza y magnanimidad es que hace al hombre como correalidad espiritual. La correalidad espiritual, Dios es infinito y absoluto y debía mostrar su carácter ante los infinitos y los seres creados de que es un Dios absoluto. Esa autoridad que es una libertad de espíritu hubo rebeldes que los rodeaban, abordaron para el infinito y se hicieron realidades cercanas, realidades no parecidas al Padre, pero estuvieron entre nosotros, eran de nosotros, permanecían en nosotros y heredaron la naturaleza del Padre y de los leales, pero abordaron otros lugares de forma infinita. O sea, no son realidades cercanas, pero siguen teniendo algo de la naturaleza. ¿Qué es lo que hacen estos individuos al hombre que es una correalidad espiritual? Potencian para traicionar, potencian a los jóvenes atletas, potencian a mis jugadores de las selecciones, potencian, potencian, e innovan constantemente. Si no es arma de guerra, es tecnología. Si no es tecnología, es todo tipo de